Buen día. Esta presentación corresponde al tema del Sistema Internacional de Unidades SI. Quisiera dar inicio con algunos antecedentes históricos del tema. Para ello, remontémonos al año 1875. En aquella época, 17 países firman en el Buró Internacional de Pesos y Medidas un tratado que se denominó la Convención del Metro, que tenía como fin hacer una implementación del sistema internacional, en ese momento las unidades métricas, que eran una serie de unidades basadas en la unidad del metro. En el año 1960 ya se define y establece formalmente el Sistema Internacional de Unidades SI en la 11ª Conferencia General de Pesos y Medidas. En ese momento la unidad del mol todavía no estaba incorporada. Fue incorporada unos años después. En el año 1973 en Costa Rica se aprueba la Ley 5292, donde se exige el uso del Sistema Internacional de Unidades SI. Y en el 2019 se aprobó una nueva revisión de este Sistema Internacional de Unidades en la 26ª Conferencia General de Pesos y Medidas, la cual permitió basar la nueva versión del Sistema Internacional en una serie de constantes universales y no en artefactos como hasta entonces se tenían establecidos. La Ley 5292, que fue aprobada en Costa Rica en 1973, establece en el artículo 1 lo siguiente, que se adopta para su uso obligatorio en la República con exclusión de cualquier otro sistema, el Sistema Internacional de Unidades, denominado internacionalmente bajo las siglas SI. Entonces, como ustedes pueden ver, el uso del sistema internacional no es una cuestión optativa, sino que es una cuestión obligatoria. El artículo 4 establece que en toda actividad agrícola, comercial o industrial solo podrán utilizarse las unidades de medición autorizadas por esta ley. Esta ley data del año 1973. Si ustedes se ponen a pensar un poco, eso es casi medio siglo. Por lo tanto, uno esperaría que pudiera estar implementada de alguna manera en nuestro país de forma amplia. Sin embargo, es posible ver que todavía existen muchos problemas en la implementación de la Ley 5292. Ahora hablemos un poco de qué es el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades es un sistema compuesto de 7 unidades básicas y una cantidad mucho mayor de unidades derivadas. Esas unidades derivadas deben ser coherentes. Significa que usted puede construir una de las unidades derivadas a partir de las unidades de base. ¿Cómo? A través de productos o cocientes y potencias de una manera conveniente. Ahora, como ustedes pueden ver, las unidades del sistema internacional, las básicas, son 7. Esas 7 unidades básicas del sistema internacional están basadas en 7 constantes universales. Esas constantes universales son la constante de Planck H, la carga elemental E, la constante de Boltzmann, la constante de Avogadro, la velocidad de la luz en el vacío, la frecuencia de transición entre los niveles hiperfinos del estado fundamental del cesio 133 y la eficacia luminosa de la radiación monocromática de 540 por 10 a la 12 Hz. Cada una de esas constantes se espera que no cambien en el tiempo y eso me permitiría a mí tener un sistema de unidades que no dependa de las civilizaciones, que pueda ser estable a lo largo del tiempo y que me permita a mí materializar las unidades de medida independientemente del lugar, del tiempo y del espacio en el que yo me encuentre. Ahora, para lograr esto es necesario relacionar cada una de las unidades de base con alguna de estas constantes universales de algún modo conveniente, como lo vamos a ver más adelante. Ahora,
Quisiera centrarme en el concepto de que el SI es un sistema coherente. Es coherente ya que el producto o el cociente de dos o más de sus magnitudes da como resultado la unidad derivada correspondiente. Entonces, por ejemplo, la unidad del pascal, probablemente ustedes saben que es el newton dividido entre metro cuadrado. Es la unidad que uno emplea para la presión. O el joule, que es una unidad que es el newton multiplicado por metro. Y como ustedes pueden ver, esas unidades de las cuales se conforma el pascal y el joule hacen referencia a unidades del sistema internacional. Y si ustedes se ponen a pensar, el newton a su vez, definido a partir de la segunda ley de Newton, es masa por aceleración. La masa en kilogramos por la aceleración metro entre segundo al cuadrado me permite a mí poder hacer una escritura tanto del pascal como del joule en términos de las unidades básicas del sistema internacional. Eso significa que el sistema internacional sea coherente. Hay unidades donde hay más transparencia en este concepto, como por ejemplo la unidad de volumen, donde usted tiene el metro cúbico, metro por metro por metro, o la unidad de velocidad, donde tenemos el metro dividido entre segundo, que también puede ser escrito como metro por segundo a la menos 1. Ahora, el sistema internacional de unidades actual, que está proyectado para ser empleado en este siglo XXI, está basado, como les decía, en 7 constantes universales, y estas definiciones fueron establecidas el 20 de mayo del año 2019. ¿Por qué el 20 de mayo? Porque el 20 de mayo se considera el Día Internacional de la Metrología. Entonces, con el fin de lograr una mayor universalidad y estabilidad, así como unas mejores realizaciones prácticas con la menor incertidumbre posible, se implementan nuevas metodologías y definiciones para establecer cada una de las unidades del sistema internacional. Vale la pena mencionar que todo esto es un tema de acuerdos y que no necesariamente toda la comunidad científica ha estado de acuerdo con este tipo de cambios. Incluso hay algunos que han llamado para realizar una discusión abierta acerca de todas estas definiciones que se han establecido para el Sistema Internacional de Unidades. Ahora, el Sistema Internacional de Unidades entonces tiene 7 unidades básicas, que ustedes las pueden ver ahí. Esas 7 unidades básicas tienen que relacionarse de alguna manera con 7 constantes universales. Ahora, no existe una constante universal específica para la unidad de medida del sistema internacional, y en algunas ocasiones para poder establecer alguna de las unidades de medida es necesario definir interrelaciones entre las definiciones propuestas. Entonces, por ejemplo, una unidad como el metro se basa en la velocidad de la luz en el vacío, pero ¿cómo? Necesitamos de la ayuda de la unidad del tiempo, que es la que me define a mí el segundo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo la unidad del tiempo, no tengo cómo convertir esa velocidad en una unidad de distancia. ¿Cómo convierto la velocidad en una unidad de distancia? Multiplicando esa velocidad por un tiempo específico. Eso me permite a mí convertirlo en una unidad de distancia. De manera similar, existen interrelaciones entre todas las unidades de medida. Las unidades del sistema internacional, como lo mencionamos, se dividen en 2 tipos: unidades básicas y unidades derivadas. Las unidades básicas están basadas en las magnitudes básicas. Una magnitud básica es una magnitud que en un sistema de magnitudes es convencionalmente aceptada como funcionalmente independiente de las otras. La unidad de medida de una magnitud básica es lo que conocemos como unidad básica, y vale la pena aquí establecer que la definición de una unidad básica es absolutamente un tema de acuerdo y convención. Hay sistemas de unidades donde las unidades básicas son distintas entre sí. Es decir, por ejemplo,
en el sistema inglés las unidades básicas no son las mismas unidades que usted tendría en el sistema internacional, no solo porque son unidades distintas, sino porque obedecen a magnitudes diferentes. Por ejemplo, en el sistema inglés, una unidad básica es la unidad de fuerza, a partir de la cual tenemos la libra, pero en el sistema internacional se tiene la masa, donde utilizamos el kilogramo. Ya esa diferencia implica muchos cambios desde el punto de vista de estructura del sistema inglés y el sistema internacional. Por otro lado, las unidades derivadas se basan en magnitudes derivadas, y una magnitud derivada es una magnitud definida en un sistema de magnitudes como función de las magnitudes básicas del sistema. La unidad de medida de una magnitud derivada es una unidad derivada. Por darles un ejemplo de unidades derivadas, por ejemplo, está la unidad empleada para medir velocidad. La velocidad en el sistema internacional se mide en metros sobre segundos. Tanto el metro, que es una unidad de longitud, como el segundo, que es una unidad de tiempo, son unidades básicas. Por lo tanto, en un sistema donde las unidades básicas sean el metro y el segundo, la unidad metro entre segundo utilizada para medir velocidad es una unidad derivada. Ahora, las unidades básicas del SI son estas que aparecen ahí: longitud, masa, tiempo, temperatura termodinámica, corriente eléctrica, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Esas son las magnitudes asociadas a las unidades básicas, que son metro, kilogramo, segundo, Kelvin, amper, mol y candela, y ustedes pueden ver ahí los símbolos de las unidades respectivos. Cada una de estas unidades están asociadas a una constante universal. Por ejemplo, en el caso de la masa, se tiene la unidad del kilogramo, pero está relacionada con la constante de Planck H, la corriente eléctrica con la carga elemental, la temperatura termodinámica con la constante de Boltzmann, la cantidad de sustancia con el número de Avogadro. En el caso de la longitud tenemos la velocidad de la luz en el vacío. En el caso del tiempo tenemos definido esto con la frecuencia de transición entre los niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133 no perturbado. Y en el caso de la intensidad luminosa tenemos lo que es la definición de la eficacia luminosa de la radiación monocromática de 540 por 10 a la 12 Hz. Entonces, ¿qué pasa? Para cada una de estas constantes se define para cada unidad de medida se define alguna de estas constantes. El nuevo sistema internacional está basado únicamente en constantes universales. Como estos cambios han sido tan recientes, tienen poco más de un año, es importante hacer una revisión de todos los libros, de todas las publicaciones, para poder hacer una implementación adecuada del sistema internacional. De estas 7 unidades básicas del sistema internacional, ya habían antes del 2019 4 unidades que prácticamente no cambian a nivel de definición, que son la unidad del kilogramo, del amper, del Kelvin y del mol. Pero las unidades, más bien esas son las que cambian, la del kilogramo, amper, Kelvin y mol, y las que no cambian más bien son el metro, segundo y candela. Es decir, de alguna manera el kilogramo cambió de definición. Antes del 2019 el kilogramo estuvo definido en términos de un prototipo. Un prototipo es una medida materializada, es un artefacto. Ese artefacto había sido construido en el siglo XIX y básicamente era una especie de prototipo construido en platino iridio, que era la definición de masa misma del kilogramo. Ahora ya no se emplea ese prototipo como definición del kilogramo, sino que hemos emigrado a constantes universales. Y además todo esto ha implicado una revisión en el mol, por ejemplo, que está relacionado a la unidad de masa, y también
En el caso de la temperatura termodinámica, que antes del 2019 se definía en términos del punto triple del agua, ahora se define en términos de la constante de Boltzmann. Y también la corriente eléctrica que ahora se define en términos de otras constantes, que sería la constante de la carga elemental. Antes no se definía de esa manera. Ahora vamos a hacer una revisión de cada una de estas definiciones de unidades, y analizar un poco también lo que denominamos en metrología el mise en pratique. El mise en pratique es la realización práctica que nosotros realizamos para poder generar una unidad de medida. Entonces vamos a dar inicio con la unidad de tiempo. La unidad de tiempo es el segundo. La definición técnica del tiempo se define al fijar el valor numérico de la frecuencia de transición hiperfina del estado fundamental no perturbado del átomo de cesio 133 en 9.192.631.770 cuando se expresa en unidades de Hertz igual a segundo a la menos 1. Esa es la definición. Entonces vamos a ver si tratamos de entender un poco qué quiere decir esto. Resulta que los átomos en general tienen lo que se llama el estado fundamental. El estado fundamental es un estado que se da cuando usted se encuentra a una temperatura muy cercana al cero absoluto. Y ocurre cuando se encuentra en una posición estable y resulta que el último de los electrones puede hacer un salto al nivel próximo, digamos, un salto cuántico al nivel próximo, y esos saltos están asociados a una frecuencia específica, y esa frecuencia específica me define a mí con muchísima precisión un valor que puedo emplear para poder definir un tiempo. Entonces, si yo logro contar una cierta cantidad de periodos, puedo definir entonces un tiempo. Y eso me permite a mí generar esta otra definición derivada que es un poco más esclarecedora, que es equivalente a la definición técnica del segundo. Y es que es la duración de 9.192.631.770 periodos de radiación correspondiente a la transición de los dos niveles hiperfinos del estado fundamental no perturbado del átomo de cesio 133. Es decir, que si usted toma este valor numérico de 9.192.631.770 y lo dividimos entre esa frecuencia de la transición hiperfina, vamos a obtener el valor del segundo. ¿Cómo logramos esto en la práctica? Esa es la definición, pero ¿cómo lo logramos? Bueno, existen básicamente tres formas. Una es empleando lo que se llaman los relojes atómicos. Otra es a partir de comparación de relojes, es decir, si tenemos ya un reloj que me define a mí una hora oficial, puedo establecer comparaciones entre ellos y también utilizando las escalas de tiempo. Entonces, para esto existen procedimientos específicos que me permiten a mí materializar el segundo. Otra de las unidades que empleamos es la longitud. La unidad básica de longitud es el metro. La definición técnica establece que se define al fijar el valor numérico de la velocidad de la luz en el vacío C como 299.792.458 cuando se expresa en la unidad metro por segundo a la menos 1 según la definición del segundo dada anteriormente. Es decir, que si yo quiero definir el metro, tengo antes que haber definido el segundo. El segundo es una unidad que es absolutamente independiente, pero ya el metro resulta que necesita de la definición del segundo para poder definirse a sí mismo. Ahora, la definición derivada establece que es la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío durante un intervalo de 1 entre 299.792.458 de segundo. Y podemos verlo en términos de una ecuación tal como aparece ahí. Por lo tanto, para poder definir el metro, no era como se hacía antiguamente, que era a través de una regla. Teníamos una regla que estaba guardada en Sèvres, en París,
Estamos hablando antes, digamos, del año 1983, había una regla y con base en esa regla es que uno definía el metro. De hecho, esa regla había que tenerla resguardada y había todo un procedimiento para poder hacer intercomparaciones entre los diferentes metros. Ahora no. Después de haberse establecido la definición basada en la velocidad de la luz en el vacío, que esta definición ya tiene aproximadamente 40 años, me permite a mí establecer el metro a partir de lanzar un rayo de luz, por decirlo así, y medir el tiempo que ese rayo de luz permite alcanzar cierta distancia. Esta precisión que se puede lograr con esta definición es muy alta. El poder establecer la unidad del metro a partir de la velocidad de la luz ha sido un esfuerzo que el ser humano ha hecho por muchísimos años y ahora hemos llegado a una definición que es bastante precisa. En cuanto a la realización práctica, el mise en pratique, tenemos básicamente dos formas de poder materializar el metro. Una es la medición directa del tiempo de viaje de la luz, que es una medición del tiempo de vuelo, y también con mediciones indirectas del tiempo de viaje de la luz utilizando interferometría óptica. La masa, la unidad de masa en el sistema internacional es el kilogramo. La definición técnica me dice a mí que se define al fijar el valor numérico de la constante de Planck H en 6,62607015 por 10 a la menos 34 cuando se expresa en unidad Joule segundo. La unidad Joule segundo a su vez puede ser expresada como kilogramo por metro cuadrado por segundo a la menos 1 debido a la coherencia del sistema internacional y según la definición del metro y el segundo que se estuvieron dando anteriormente ya puedo establecer una definición para el kilogramo como ustedes lo pueden ver ahí. ¿De qué forma puede uno materializar el kilogramo? Bueno, el kilogramo ha sido todo un tema porque ha habido que entender qué significa en sí el concepto de masa. El concepto de masa es un concepto que no ha sido sencillo de entender. Sin embargo, de acuerdo al conocimiento actual que tenemos los humanos, se cree que podemos materializarlo a partir de una balanza que es la balanza de Keeble y es uno de los métodos que es el de comparación de potencia mecánica con potencia eléctrica. Este método de la balanza de Keeble fue desarrollado en varios países del mundo desde la década de los años 70 hasta la actualidad y ha funcionado como método muy conveniente para materializar el kilogramo. Eso ha implicado un desarrollo en muchos campos, inclusive en el campo de la gravimetría. Por otro lado, otro de los métodos que se emplea es el método de la densidad de cristal de rayos X. Este está basado en otro proyecto que se conoce con el nombre de Proyecto de Avogadro Internacional, que también es otra forma de poder materializar el kilogramo. El ampere. El ampere es una de esas unidades que cambió del año pasado a ahora. Bueno, actualmente la definición técnica es que se define al fijar el valor numérico de la carga elemental E en 1,602776634 por 10 a la menos 19 cuando se expresa en la unidad Coulomb, que es igual al amperes por segundo, según la definición del segundo dada anteriormente. Eso me permite a mí establecer una definición derivada. En la definición derivada decimos que el ampere es la corriente eléctrica correspondiente al flujo de 1 dividido entre 1,602776634 por 10 a la menos 19 cargas elementales por segundo. Entonces, básicamente el ampere, ¿qué es? El ampere es una unidad que está basada en un conteo de cargas elementales. Entonces, a ver, eso significa que la corriente ya no tenemos que dejar de verla como un continuo, sino que tenemos que verla como un contador de cargas elementales. Eso implica un nivel de conocimiento importante para el ser humano, porque eso ha implicado meterse dentro del campo de la metrología cuántica, el entender que la corriente es una cantidad física cuantizada. Entonces, lo que hacemos es tomar una cantidad de cargas elementales
Y cuando contemos esa cantidad de cargas elementales en un segundo, ese flujo de cargas elementales en un segundo, es lo que vamos a establecer como el ampere. Existen varios métodos para materializarlo. Dos de ellos son empleando la ley de Ohm y las definiciones del volt y el ohm. La definición del volt y el ohm pueden realizarse empleando lo que son los efectos de Josephson y los efectos de Hall cuántico. Entonces, a partir de esos dos efectos y la ley de Ohm se podría establecer entonces la definición del ampere. Esa es una forma. Y la otra forma es empleando un método que se llama el transporte del electrón único, el método SET. Otra de las unidades básicas del sistema internacional es el Kelvin. La definición técnica es que se define al fijar el valor numérico de la constante de Boltzmann en 1,380,649 por 10 a la menos 23 cuando se expresa en la unidad de Joule Kelvin a la menos 1, que es igual a kilogramo por metro cuadrado por segundo a la menos 2 Kelvin a la menos 1 según las definiciones del kilogramo, metro y segundo dadas anteriormente. Ahí me disculpan, ahí es un Kelvin a la menos 1. Ese menos 1 que está a la par del Kelvin debió haber quedado en exponente. La definición derivada es igual a la variación de la temperatura termodinámica que da lugar a una variación en la energía térmica, K por T igual a 1,380,649 por 10 a la menos 23 Joule. Entonces, básicamente, la definición del Kelvin actual está basada en el concepto propio de entropía que ya hemos establecido y sobre todo en la variación de temperatura termodinámica que tenemos por un cambio, es decir, un cambio en temperatura genera una variación en la energía térmica de un sistema. Cuando un sistema aumenta la temperatura, aumenta su energía térmica y aumenta, digamos, en una fracción, en una cantidad que está en términos de la constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann es una constante que en este momento se ha definido y que me permite a mí establecer ya un valor para el Kelvin. Para poder generar las realizaciones prácticas de la unidad de temperatura, se utiliza termometría de gas acústica, también la radiometría de banda espectral y también termometría por polarizado de gas. Y en este momento también se están desarrollando proyectos y se está instando a que se desarrollen a nivel experimental formas que permitan medir o establecer de mejor manera la realización de la unidad del Kelvin. El mol, que es la unidad que se emplea para medir la cantidad de sustancia, a nivel de definición técnica decimos que es la cantidad de sustancia de exactamente 6,022,140,76 por 10 a la 23 entidades elementales. Esta cifra es el valor fijo de la constante de Avogadro N sub A, que se expresa en la unidad de mol a la menos 1. Entonces, tal vez una de las cosas más importantes y de los avances en esta definición que tuvimos del año pasado ahora en el mol es que la constante de Avogadro ya no se mide, sino que más bien se establece como un valor fijo. Eso ha sido tema de cierta polémica, pero actualmente es como lo tenemos definido en nuestro sistema internacional. Para hacer el mise en pratique de la unidad del mol, tenemos algunas prácticas, como por ejemplo la preparación gravimétrica, las ecuaciones de estado para gases o también los métodos de electrólisis. Y la séptima de las unidades básicas del sistema internacional es la intensidad luminosa. La intensidad luminosa emplea como unidad la candela y la definición técnica es que se establece al fijar el valor numérico de la eficacia luminosa de la radiación monocromática de frecuencia de 540 por 10 a la 12 Hz. K sucede en 683 cuando se expresa en la unidad lumen por watt a la menos 1, que es igual a candela por esteroradián por watt a la menos 1 o candela por esteroradián por kilogramo a la menos 1 por metro a la menos 2 por segundo a la 3 según las definiciones del kilogramo, del metro y del segundo dadas anteriormente. ¿Eso qué implica?
Bueno, una definición derivada un poco más clara es que la intensidad luminosa en una dirección dada, piensen ustedes en una fuente, ¿verdad? Ustedes tienen una fuente y tomamos una de las direcciones en las que se emite precisamente la luz. Entonces, es la intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite radiación monocromática. Y cuando se habla de monocromática, entonces se establece de una radiación específica. ¿Cuál radiación monocromática? La que tiene esta frecuencia de 540 por 10 a la 12 Hz y que tiene una intensidad en esta dirección de 1 sobre 683 watts sobre esteroradián. Entonces, básicamente esto me permite a mí establecer una definición de la candela en términos de las unidades anteriores. Kilogramo, metro, segundo y el esteroradián, que son una unidad complementaria derivada. Las mise en pratique, la puesta, digamos, la realización de esta unidad puede ser realizada a través de unidades radiométricas o también a través de unidades basadas en el conteo de fotones, ¿verdad? Estas 7 unidades básicas son las unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades. Como vamos a ver, estas unidades de alguna manera pueden interrelacionarse para generar nuevas unidades en este sistema internacional. Lo más interesante del sistema internacional es que a partir de estas 7 unidades podemos construir cualquier otra cantidad física, cualquier otra. En el sistema internacional se permite el uso de prefijos. Los prefijos me permiten a mí evitar en muchos casos la notación científica y poder establecer mejor las unidades de medida en términos de lo que yo estoy midiendo a nivel de magnitud, a nivel de orden de magnitud. Entonces ahí ustedes pueden ver los prefijos. Hay prefijos, por ejemplo, que se escriben en letra minúscula, ¿verdad? El yocto, septo, ato, femto, pico, nano, micro, mili, centi, deci. Y hay otros que se escriben con mayúscula, como el iota, zeta, hexa, peta, tera, giga y mega. Curiosamente, el kilo, el hecto y el deca se escriben con letras minúsculas. El sistema internacional permite emplear estos prefijos junto con las unidades básicas. Entonces usted podría hablar, por ejemplo, de un megagramo, por ejemplo. A pesar de que el kilogramo tiene ya un prefijo implícito, que es la K, usted podría no decir un megakilogramo, no se dice eso, se dice un megagramo. Que un megagramo es básicamente tomar la unidad del gramo y multiplicarla por un factor que sería 10 a la 6, que es el factor del mega. Entonces un megagramo es equivalente a una tonelada, por decir algo. O por ejemplo, tenemos la unidad que es el micrómetro. El micrómetro, que es 10 a la menos 6 metros, es tomar un metro y dividirlo en 1.000.000. Eso es lo que denominamos un micrómetro. Este tipo de prefijos nos permiten a nosotros tener una mayor diversidad de unidades, jugando un poco con la parte del orden de magnitud y aprovechando que el sistema internacional es un sistema que permite hacer conversiones decimales. Cosa que, por ejemplo, en el sistema inglés no es tan fácil. Si usted va a convertir de pies a pulgadas, los factores no siempre no son decimales, porque un pie son 12 pulgadas. Entonces no podemos simplemente migrar de un orden de magnitud a otro de manera tan directa. Ahora hablemos de las unidades derivadas. Aquí yo les presento algunas unidades derivadas. Por ejemplo, densidad, presión, fuerza, energía, trabajo. Actividad catalítica, potencial eléctrico y masa molar son algunas unidades derivadas. Algunas de estas unidades derivadas tienen un nombre específico. Por ejemplo, presión tiene la unidad del pascal. Pero hay algunas que no. Por ejemplo, en densidad decimos kilogramo por metro cúbico. Cuando uno dice por en sistema internacional, significa dividido, no multiplicado. Y algunas de estas unidades tienen un símbolo específico. Vean, por ejemplo, el catal o el potencial eléctrico que se da en volt. Y todas las unidades tienen que poder ser escritas en términos de las unidades básicas del sistema internacional, porque si no, no habría coherencia. Y una de las características que tiene el sistema internacional es que es un sistema coherente. En total,
Existen muchas unidades derivadas, muchas, pero hay de todas esas 22 unidades derivadas que tienen un nombre especial asignado. Y son estas unidades que ustedes pueden ver por aquí. Ahí están las unidades de ángulo, el radián y estereoradián, las de frecuencia, donde se usa el hertz, ¿verdad? En fuerza el newton, en presión el pascal, etc. Ustedes las pueden ver por ahí. Cada una con su símbolo y con el equivalente en unidades del sistema internacional. Ahora, no todas las unidades derivadas tienen un nombre definido, no tienen un nombre específico. Sin embargo, no por eso son unidades menos importantes, simplemente que por un tema de convención no se les ha asignado un nombre específico. Es interesante ver que, por ejemplo, unidades como el volt o el coulomb son unidades que son derivadas, no son unidades base, ¿verdad? El grado Celsius es interesante porque es una unidad también derivada del sistema internacional, ¿verdad? Hay algunas unidades que no pertenecen al sistema internacional, pero son de uso aceptado. Y creo que es importante mostrarlas. Tenemos unidades en tiempo como el minuto, hora y día. Curiosamente, el día, tal como lo establece el sistema internacional, son exactamente 24 horas. Esa unidad del día no es igual que lo que nosotros utilizamos en mecánica celeste como el día siderio, por ejemplo. La Tierra no tarda 24 horas exactas en dar una vuelta alrededor de su propio eje, sino 23 horas con 56 minutos aproximadamente. Sin embargo, la unidad de día no se define en términos del día siderio, sino en términos de un día de 24 horas. Ahora, hay otras unidades como la unidad astronómica que se utiliza en longitud. También en ángulo plano y de fase usamos el grado, minuto y segundo. Vean que el grado, minuto y segundo de ángulo es diferente al de tiempo y el símbolo de unidad que se emplea es distinto. En área tenemos la hectárea, en volumen tenemos el litro. El litro puede expresarse con L minúscula o mayúscula, pero nunca en cursiva. En masa tenemos la tonelada y el Dalton. En energía se emplea el electron volt. El electron volt es una unidad de energía y se utiliza mucho en física de partículas. Y también tenemos otras como la razón logarítmica de magnitudes, donde tenemos el Neper, el Bel y el decibel, que son unidades que en este momento se están utilizando en forma indefinida en el sistema internacional. Cada una de ellas está ahí por una historia, ¿verdad? El tiempo, por ejemplo, uno podría decir, es interesante porque es parte de los vestigios que quedan de un sistema que no fue totalmente decimal, ¿verdad? Hubo intentos en el siglo XIX en tratar de hacer que el día tuviera una forma decimal. Sin embargo, no fue posible lograrlo. ¿Verdad? Poder establecer, qué sé yo, que un día tuviera 10 horas, que una hora tuviera 10 minutos y que un minuto tuviera 10 segundos. Eso se intentó hacer, pero no fue totalmente aceptado. Entonces, por eso es que quedan los vestigios de ese sistema hexagesimal. Y las demás unidades son unidades que de alguna manera han estado arraigadas dentro del desarrollo científico, comercial y cultural de muchas personas y que por lo tanto se les da alguna transformación al sistema internacional empleando factores oficiales que los define el mismo sistema. Toda esta información la pueden consultar ustedes en el boletín del Sistema Internacional de Unidades que se encuentra en la página del BIPM. Ahora, vamos a ver algunas reglas de escritura que yo creo que es importante conocer para formalizar el correcto uso del sistema internacional. Para ello quisiera empezar con una recomendación. Hay unidades que se encuentran fuera del sistema internacional que han sido aprobadas por la Conferencia General de Pesos y Medidas, como ya lo mencioné. Entonces una de ellas es el litro. Se recomienda evitar el uso del litro. O sea, a pesar de que es correcta la unidad, se recomienda evitar su uso, así como todos los submúltiplos. Al menos en contextos técnicos y científicos. A nivel comercial sí se puede utilizar. Usted puede hablar de un litro de leche, por ejemplo. Pero a nivel
científico se recomienda evitarlo. Entonces, por ejemplo, es mejor decir 100 centímetros cúbicos y no 100 mililitros, ¿verdad? En cuanto a la escritura del sistema internacional, en esto es importante ser muy estricto. ¿Por qué? Porque una adecuada escritura del sistema internacional nos va a permitir a nosotros tener una comunicación inequívoca, evitar confusiones y facilitar cualquier tipo de comunicación. Y además, la escritura correcta del sistema internacional es como tener buena ortografía. Es escribir bien. Si existe una regla de escritura, debemos obedecerla. Aparte que la ley de Costa Rica nos exige escribir correctamente el sistema internacional. Entonces, los símbolos de las unidades deben escribirse en caracteres romanos rectos y no en letras cursivas ni en caracteres oblicuos. Entonces, como ustedes lo pueden ver ahí, vean que, digamos, el caso del metro no puede escribirse con itálicas. En el caso del Pascal, tal vez ahí no se ve bien, pero no puede escribirse, digamos, con negrita. El tema es que el Pascal no puede ir en negrita. La forma correcta es que no vaya en negrita. Yo sé que cuesta un poco ver ahí la diferencia, pero donde dice incorrecto ahí el Pascal aparece en negrita y eso es incorrecto. También es incorrecto escribir el litro con cursiva. Eso no se puede hacer. Los símbolos de las unidades se escriben en minúscula, pero si el nombre de la unidad es derivado de un nombre propio, la primera letra del símbolo es mayúscula. Entonces, esto es muy importante. El Tesla, como unidad de medida, se escribe en minúscula. Pero el símbolo de la unidad es una T mayúscula. El Newton se escribe en minúscula como nombre de unidad de medida. Pero el símbolo es en mayúscula. El watt también se escribe en minúscula, pero el símbolo es mayúscula. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, debemos respetar esa escritura. Vean que, por ejemplo, decir Pascal con P minúscula es incorrecto o metro con M mayúscula es también incorrecto. Es muy importante esto. Los nombres de unidades de medida asociados, digamos, a científicos deben ir en minúscula. Si usted está hablando del gran científico Newton y quiere hablar de una biografía de Newton, ahí sí lo escribe con mayúscula, porque estás hablando del nombre propio de Sir Isaac Newton. Pero si estás hablando de la unidad de medida de fuerza, tenemos que escribirlo en minúscula. Esto ocurre con muchos científicos. De ahí, por ejemplo, el Ampere, el Coulomb, el Henry, Kelvin, Pascal, Tesla, el Weber, Becquerel, el Farad, el Hertz, el mismo Newton que hablamos, el Siemens, el Volt. Todos esos se escriben siempre con letra minúscula. Y el nombre de la unidad se escribe con mayúscula. Los nombres de las unidades deben escribirse en minúscula, excepto cuando sean al inicio de una frase. La única excepción es la unidad grados Celsius, que sí se escribe con C mayúscula y también se usa en plural. Entonces, les doy algunos ejemplos. La unidad SI para la fuerza es el Newton. Vea que se escribe en minúscula. Recibió una descarga de 20 volts. No es muy conveniente escribir toda la palabra volt. Se puede utilizar solo la V mayúscula, pero estrictamente esa frase está bien. Y Juan tenía una fiebre de 40 grados Celsius. Vea que ahí Celsius se escribe en mayúscula porque es la única excepción en las unidades de medida que puede escribirse en mayúscula. Las demás deben ir en minúscula. Los nombres de las unidades no se traducen, no porque sea del todo incorrecto, pero en nuestra legislación no se acostumbra traducirlo. De hecho, si ustedes consultan la Gaceta, las unidades aparecen sin traducción. En el CEM, en el Centro Español de Metrología, ellos sí utilizan unidades con traducción. Entonces ustedes pueden encontrarse ahí unidades como el vatio, el voltio y el amperio, pero en nuestra legislación no se traducen. Entonces no pueden hablar de un julio ustedes, sino de un joule. No se puede hablar de un vatio, sino de un watt. Entonces, para que lo tengan en cuenta.
Los símbolos de las unidades son entidades matemáticas universales y no una abreviatura. Por lo tanto, no van seguidas de punto ni se pluralizan. Usted no puede escribir M punto ni puede escribir kilómetros como KMS. Eso es incorrecto. Cuando una unidad derivada es formada por la multiplicación de dos o más unidades, se expresa con la ayuda de símbolos de las unidades separados por un punto a media altura o por un espacio. Entonces ahí lo pueden ver. Vean que no deben escribir el newton metro unido sin espacio. Eso es incorrecto. Ni tampoco como mn sin espacio porque se puede confundir con la unidad milinewton. La cruz no debe ser usada como símbolo de multiplicación entre símbolos de las unidades, pero se permite su uso en operaciones matemáticas. Entonces, 10 metros por 2 metros es igual a 20 metros cuadrados. Esa expresión que está ahí es correcta. Cuando una unidad derivada es formada por la división de una o más unidades, se expresa con la ayuda de una barra oblicua, una línea horizontal o por exponentes negativos, como ustedes lo pueden ver ahí. Vean que si usted va a hablar por metro, la unidad metro entre segundo, la última es correcta porque ahí lo que se lee es milisegundo a la menos 1. Milisegundo a la menos 1. Y eso no sería una unidad equivalente al metro entre segundo. La barra oblicua no debe estar seguida por otra, ni de signos de multiplicación o división, a menos que se usen paréntesis para evitar ambigüedad. Entonces hablamos de metro sobre segundo al cuadrado o metro por segundo a la menos 2, pero nunca metro entre segundo entre segundo. Eso es un error. En casos complicados, los exponentes negativos y paréntesis deben ser usados para evitar toda posibilidad de anfibología. Anfibología se refiere a poder interpretar de dos formas diferentes una misma expresión, que es parte de lo que evitamos en metrología. Entonces, pueden verlo ustedes por ahí, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, si ustedes utilizaran dos veces el símbolo de división, nos queda muy claro qué parte está en el numerador y qué parte está en el denominador. Entonces los paréntesis me permiten a mí generar una mejor aclaración. Para separar la parte entera de la decimal debe usarse la coma o el punto, tal como aparece ahí. En el caso de este curso vamos a hacer la separación decimal empleando coma. Para la escritura de cantidades con unidades del SI se debe dejar un espacio entre la cantidad y el símbolo. No podemos escribir el metro exactamente a la par de la unidad del 1, no, tenemos que dejar un espacio siempre en medio. Con la excepción de las unidades grado, minuto y segundo para el ángulo plano. Esas sí pueden no dejarse el espacio, tal como aparece ahí. Como recomendación, no deben usarse las subdivisiones de minuto y segundo en términos de ángulo, pero sí dividirlas decimalmente. Es decir, es mejor utilizar 35,25 grados que 35 grados con 15 minutos. No porque esté mal, pero por un tema de recomendación, se prefiere siempre utilizar la forma decimal de un ángulo. Si se quiere expresar que el valor de una magnitud puede diferir en dos unidades más o en menos, se debe escribir para expresar el ámbito o 25 metros más menos 2 metros o entre paréntesis 25 más menos 2 metros, pero no como aparece ahí abajo, porque esas serían formas incorrectas de esa escritura. Debe escribirse y tenía de 23 centímetros a 27 centímetros y no se puede escribir y tenía de 23 a 27 centímetros. Eso sería incorrecto. Cada magnitud debe ir acompañada de su propia unidad de medida. Se utilizará un espacio cada 3 números, antes o después, a partir de la coma decimal. Ustedes lo pueden ver por ahí. Eso por un tema de orden. Es importante que lo consideremos.
Sin embargo, para cantidades donde usted tiene 4 cifras, 4 números, el uso del espacio es optativo. Yo recomiendo, cuando son 4 cifras, no usar el espacio. Pero usted podría utilizarlo. El tema es que en esto sí tiene que ser uniforme a lo largo del texto. Yo les invito a que ustedes revisen los manuales de escritura del Sistema Internacional. Esto es un resumen muy general de estas reglas de escrituras, y también que desarrollen un sentido crítico cuando ustedes lo vean, por ejemplo, en rotulación, en la parte de industria, etcétera, porque yo creo que esto es importante para poder tener una mejor conciencia y una mejor comunicación en la forma de escritura del Sistema Internacional. Muchas gracias.